Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Mientras Armando pasa la lista para los que van a obtener el título, para los que no, para los que entran en el sorteo del pernil al final del curso, para todo el mundo, pasa la lista Armando. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta sesión del curso de Historia, Identidad y Cultura Aragonesa, que estamos encantados de celebrarlo aquí, en este salón de plenos antiguo de Zaragoza. Las personas que ya habéis venido pues en otras ocasiones, pues ya sabéis lo que digo normalmente, que me callo pronto, que soy el diputado de Archivos y Bibliotecas, que soy de la Almunia, que estoy encantado de que la Fundación Gaspar Torrente pues nos haya elegido y podamos colaborar con la Fundación para desarrollar este curso, y que, bueno, hace unos días, en una de las sesiones que hablaba el curso sobre el Islam en Aragón, pues bueno, hablábamos de esa parte de la historia de Aragón tan desconocida, porque habitualmente hablamos más de nuestra historia pues más cristiana, o de los reyes cristianos o católicos, o como les queráis llamar. Esa parte del Islam la conocíamos poco, pero claro, si conocemos poco la historia pasada y poco la historia reciente, de la historia antiquísima del Aragón que había antes de Aragón, pues creo que aún conocemos menos. Lo cierto es que cuando paseas por muchos lugares de Aragón, los que vivimos en pueblos y demás, a veces no entendemos por qué determinados pueblos o determinadas ciudades o determinados entornos existen donde están, ¿no? Quizás la pregunta haya que hacérnosla mucho antes de lo que vemos todos los días, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, sin ir más lejos, pues hemos estado investigando pues la ocupación islámica, la ocupación romana, pero seguramente antes de que llegaran los romanos ya había pobladores en los lugares cotidianos que ahora vemos pues ya reconocibles, pues del románico, del gótico y del barroco. Pero ¿qué había en los lugares antes de que existieran los pueblos, no? Creo que esta pregunta es la que le vamos a hacer a Pilar Utrilla, que es catedrática de prehistoria de la Universidad de Zaragoza, y que creo que nos va a descubrir pues, esa parte de la historia de Aragón, del territorio, que no entendemos bien. ¿Qué había antes de que llegáramos o llegaran hace 2000 años los romanos? Pues bueno, agradezco a la Fundación Gaspar Torrente y a Vicent Fuster, su presidente, que este curso que se está haciendo sea tan completo. Porque creo que nos va a dar una visión global del Aragón que conocemos y del que desconocemos. Así que muchas gracias a todos ustedes. Disfruten de la sesión. Y muchas gracias, Vicente. A Miguel, ya saben que tiene la responsabilidad de que todo funcione bien, para los que están viéndonos desde sus casas. Y bueno, pues adelante con los faroles. Gracias por venir. Las 7, ¿eh? Bueno, pues buenas tardes. Les reitero la bienvenida a todos y volvemos a dar otro salto en el tiempo. Si el último día hablábamos del Aragón moderno, de la historia moderna, pues hoy volvemos, nos retrotraemos en el tiempo a la prehistoria y a los tiempos primeros de los que vamos a hablar en este curso. Y además lo vamos a hacer de la mano de una gran profesora, Pilar Utrilla, que es de Graus, no de las Cuencas Mineras, que es de Graus. Ya me hubiera gustado a mí saber que era de Graus cuando yo era estudiante y alumno suyo en la facultad, que no sabía en aquel momento que era de Graus, está tiro de piedra de mi pueblo, línea recta 10 kilómetros. Mi pueblo es naval, o sea que si hubiera sabido, me hubiera apretado más, hubiera ido a ver, sí que me cuentan mi paisana, pero entonces no lo sabía. Bueno, como decía, es profesora emérita de Historia de la Universidad de Zaragoza, ha sido catedrática durante todos estos años, prácticamente toda su carrera profesional ha sido en la Universidad de Zaragoza, aunque a los 31 años, esto tiene mérito, a los 31 años obtuvo la cátedra de prehistoria de la Universidad de La Laguna y 3 años después la de Zaragoza, y desde entonces hasta su jubilación trabajando sin parar con una producción investigadora, académica, literaria no, en escritos y en publicaciones impresionante. Y bueno, en la universidad dice, tiene reconocido 7 sexenios de investigación, eso es un montón, pues este es el caso.
Ha dirigido 15 tesis doctorales, ha sido investigadora principal de 9 proyectos nacionales consecutivos. En la actualidad forma parte del equipo investigador de un proyecto europeo y de otro nacional. Ha sido responsable del grupo de referencia Primeros Pobladores y Patrimonio Arqueológico hasta su jubilación. Fue vocal de la Comisión 8 de la Unión Internacional de Sciences et Portrait Historique. Sus líneas de investigación se centran en el arte prehistórico y en la vida de los pueblos cazadores, recolectores paleolíticos. Formó parte como vocal asesor del CONAI, de la DGA, del 85 al 87, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, del 2008 al 2013, de procesos de evaluación nacionales como los contratos Ramón y Cajal, proyectos Mineco o como jurado de tesis internacionales en París, Burdeos, Toulouse, etc. Esto es su currículum oficial, su currículum académico, así a grandes rasgos, pero yo quisiera centrarme en unas consideraciones que hacen sus discípulos, sus compañeros y amigos, pero que aprendieron de ella en esa publicación que hicieron de la mano de la prehistoria, homenaje a Pilar Utrilla Miranda, que es el título que le dieron a un volumen especial dedicado a su trayectoria, como homenaje a sus trabajos para reflejar toda esa trayectoria universitaria. Y hablaban los coordinadores de que Pili para nosotros, para ellos, nos llevó de la mano al principio de nuestras carreras universitarias. Con el correr de los años seguimos yendo de su mano, ahora y siempre de tú a tú. Quienes la conocen bien saben que nunca ha hecho uso de la ascendiente que dan la experiencia vital o la categoría académica. Dicen, en este homenaje lógicamente se centra en la investigación, dicen, pero esa es una parte incompleta, dicen ellos, aunque trascendente y trascendental, que no refleja otra de sus pasiones vitales, la docencia. Es cierto que investigar es lo que más ocupa su mente, bien lo sabe todo el que la conoce, y eso explica que no haya desarrollado una carrera dedicada a la gestión ni haya aspirado a cargos institucionales. Le habría restado tiempo valioso para excavar, procesar información, leer, escribir, en definitiva para investigar. Sin embargo, nunca ha renunciado lo más mínimo a su faceta docente. La docencia y la difusión, de esta que hablamos siempre en todas las charlas aquí, ha sido para ella parte esencial de lo que considera una obligación ética contraída con la sociedad. Bueno, pues esto es lo que dicen y opinan sus compañeros, pero que son sus discípulos y sus seguidores, y es lo que la sociedad le ha reconocido en esta publicación y en los otros homenajes que le ha podido tributar, y coincidió su jubilación con la pandemia, creo que tuvieron que aplazar alguna presentación y hacerla en la Feria Libre de Huesca, etc. Bueno, en sus publicaciones, en sus libros, voy a destacar 3 o 4 solo, y de sus más de 250 publicaciones, pues le remito a los currículos que pueden consultar en las redes o en la universidad, porque ha tocado todos los temas de los que nos va a hablar precisamente, y ha publicado sobre todos ellos, pero bueno, el arte rupestre en Aragón, en esa colección CAI 100 que comentamos aquí también, la Cueva de Peñamiel en Cameros, en La Rioja, el Paleolítico en La Rioja, el Magdaleniense en la costa cantábrica, yacimientos musterienses en Calahorra y, por supuesto, los de la Peña de las Forcas en Graus o el Arenal de Fonseca en Castellote, etcétera, etcétera, etcétera. Y multitud de publicaciones sobre yacimientos y sobre distintos aspectos de la prehistoria aragonesa. Así que le vamos a dejar ya, porque ha preparado con mucho cariño y con mucha documentación gráfica para hacernos más amena la sesión, y nos va a desvelar unas cuantas incógnitas, que yo ya he tenido el privilegio de ver la presentación antes, que nos van a sorprender. Estemos atentos porque nos va a dar unas cuantas claves y primicias de las que no solemos estar informados en general en la sociedad. Así que muchas gracias, Pilar, bienvenida, y todo el auditorio. Los presentes y los demás. Bueno, pues muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a la Fundación Gaspar Torrente por esta invitación, porque los dos, Gaspar Torrente y yo, nacimos a orillas del Ésera. Él nació en Campo, yo nací en Graus, y fue en Graus donde fundó su periódico El Ideal. Bien, vamos a hablar de qué había antes de que se fundara el Reino de Aragón. No es habitual que se nos invite, y
pero debe hacerse porque no surge por generación espontánea el Reino de Aragón, sino que tiene un largo recorrido de pobladores que han estado viviendo aquí en lo que hoy es el territorio aragonés. Y para enlazar con la prehistoria, que es lo que yo les voy a contar, simplemente les digo que no podemos olvidarnos de la historia antigua, de que en época romana, por ejemplo, Aragón fue importantísimo, la ciudad de Óscar, sobre todo en época de Sertorio, hizo temblar a Roma, Lepida Celsa, Bilbilis o César Augusta, que lleva el nombre del emperador. Hay algunas ciudades que no sabemos dónde están y que se citan en las fuentes, como la Calaguris Frugularia, que debe estar cerca de Huesca, por la zona de los Mayos, y otras que sabemos dónde están, pero no sabemos cómo se llamaban, como es la ciudad de Artieda, el Faro de la Tuta en Artieda, ya se ven al lado del embalse de la Peña, donde están apareciendo cada verano mosaicos tan maravillosos como estos que ven aquí. Este fue de hace 2 años, este del año pasado, que encuentran nuestros compañeros de arqueología. Y dicho eso, pasamos ya a la prehistoria. Como dijo Julián Casanova cuando dio la charla aquí, les dijo, voy a ponerles 4 fotos. Pues yo, como la ministra, yo 5 datos. Les voy a dar 5 fotos porque es que la prehistoria son más de 200.000 años y él tenía una etapa mucho más pequeña. Serán los neandertales primero, segundo el hombre moderno, nosotros ya, la crisis que hay en el Mesolítico, los últimos cazadores-recolectores, cuando llegan los primeros neolíticos del Próximo Oriente a Aragón y luego cuando nos invaden los pueblos de las estepas, que eso va a ser terrible. Lo que sí quiero dejar claro es que en la prehistoria no entran los dinosaurios, aunque la película de hace 1 millón de años nos va a creer que Raquel Welch convivió con los dinosaurios, pues nos separan 65 millones de años. Que por cierto, fíjense, el bikini mínimo que lleva Raquel Welch en todos los pósters, en inglés, en italiano, en francés, en alemán, y cómo ese bikini se le alarga misteriosamente en el póster en español. Y hay una lanza, aquí se le pone una lanza que hace una sombra que le tapa el pecho, esplendoroso aquí y aquí no está, y es misterioso cómo tiene esa sombra cuando el sol está detrás. O sea que no se había inventado la de Photoshop. Bueno. Continuamos. Empezando por qué humanos somos y cuántos de los humanos de toda la evolución tenemos. Pues sobre todo tenemos aquí al hombre de Neandertal y al hombre moderno, pero tenemos un yacimiento de Sariñena que pudo pertenecer al Homo heidelbergensis. No tenemos al hombre porque tiene 1 millón de años. No tenemos al hombre, pero tenemos los materiales que se fabrican y en la terraza correspondiente. Esto es lo tradicional, hacer así la evolución del hombre, pero quizás sea más correcta la que puso Forges, en el que el último eslabón, que somos nosotros, nos damos la vuelta y vamos hacia atrás, porque según qué cosas se ven en las discusiones del Congreso de los Diputados y por ahí, pues más bien somos el homo tontorculus que dijo Forges. Bueno, entrando ya en materia, hace 1 millón de años tenemos sobre esta terraza que se llama Las Fitas, que está cerca de Sariñena y que tiene 1 millón de años la terraza. Hay varias piezas de este tipo que son los cantos trabajados, los antiguos choppers y chopping tools, que los publicamos con José Luis Peña y que pertenecen a 1 millón de años. No tenemos los restos humanos, pero es lo más antiguo que tenemos. Ya entrando ya en el hombre de Neandertal, que es nuestra primera foto, nuestros antepasados, pues saben que el hombre de Neandertal, que ahora está bastante de moda, se caracteriza por tener aquí un moño occipital, aquí un bulto, por tener aquí en la zona de las cejas un reborde hacia afuera, supraorbital, por no tener mentón, por tener un cráneo alargado, una frente huidiza, retirada hacia atrás, y siempre en todas las películas lo habitual es que haya que se encuentren el hombre de Neandertal y el hombre moderno, y lo habitual es que el hombre de Neandertal sea así moreno y de tipo mediterráneo, y lógicamente la moderna, la lista, pues es rubia, vamos, wasp. Pero lo que de verdad era, esto es una película, no recuerdo el nombre, pero esta, que es En busca del fuego, es la película que realmente dice cómo era. Porque hoy sabemos que los neandertales son pelirrojos y de ojos verdes. Nada de tipo mediterráneo. Pelirrojos y de ojos verdes. Piensen ustedes en su pelirrojo y pelirroja más conocido. Y sin embargo, el hombre moderno, como veremos, viene de África y desde luego muy rubio no debía ser. A nivel de estatura, pues este es una mujer moderna y esta una mujer neandertal, mucho más achaparradas, la nariz ancha porque necesita meter mucho oxígeno en sus pulmones, capacidad torácica amplia. Bueno, también hay otras cosas, como por ejemplo que no
que no se sabe, no detectan el gusto amargo. Esto lo han dado los neandertales de la cueva del Sidrón, que está en Asturias, porque son del grupo sanguíneo de tipo 0, al menos los del Sidrón. ¿Qué tenemos de neandertales? Vamos a dividir los neandertales en dos grupos, los antiguos, los que son de más de 100.000 años, y los recientes están en torno al 50-40. Los antiguos los tenemos en dos núcleos, en el Cinca Segre, y ya les aviso que va a ser la zona protagonista siempre a lo largo de la prehistoria. El Valle del Cinca Segre será el más importante, y aquí tenemos pues todos estos yacimientos de 178.000, 120.000, 141.000, y también la zona de Teruel mismo, la Cuesta de la Bajada, 243.000, y Monteagudo del Castillo hasta 135.000. ¿Qué tienen en común todos estos yacimientos? Pues que están en lugares estratégicos, en lugares de paso. Concretamente, les pongo uno de arriba, la Roca San Miguel de Arén, que está aquí y que controla el paso de Miguel Ribagorzana, y de Teruel las Callejuelas en Monteagudo del Castillo, que une Monteagudo del Castillo con Gúdar, y que son este lugar de paso por donde pasaban los animales y por donde iba el hombre de Neandertal a cazarlos. Esos tienen mucho volumen de materiales. Pero luego tenemos hallazgos sueltos de bifaces pues, por todo el territorio aragonés. El único que está datado en una traza bien datada es este de Olriols, que queda en la Litera, 178.000. Este bifaz de Alto Ricón, en la misma zona. Este de Fuentes de Giloca, tenemos también uno en Caspe. Bueno, no podemos extendernos más y pasamos a los neandertales recientes, que son los que están entre 45.000 y 40.000. Y de nuevo, ¿dónde tenemos toda la población? Pues en el Segre Cinca. Ya avisamos que la provincia de Lérida, en Noguera Ribagorzana, nunca es una divisoria, ni en Noguera Pallaresa. Toda la provincia de Lérida se viene con Aragón. También lo era en el Reino de Aragón hasta que se lo dejan al hijo de la otra. Pero bueno, todos estos yacimientos son neandertales, unos están en el Segre, otros en el Valle del Cinca, en el Noguera Ribagorzana, y sin lugar a dudas el más importante será la Cueva de los Moros de Gabasa, que está entre la Ribagorza y la Litera. Pero también hay un núcleo de población, un neandertal importante en la Ibérica, cuyo yacimiento que se está excavando en la actualidad está en Aguilón y que está datado en el 43.000. Y uno muy importante también en La Rioja, en la Sierra de Cameros, que estamos excavando todavía, es este porque marca la llegada, no solamente tiene niveles neandertales, sino que marca la llegada del hombre moderno. Como está en La Rioja, simplemente se lo cito ahora, no me extenderé más. De estos neandertales recientes, sin duda, que el yacimiento importantísimo son los moros de Gabasa, que tiene 8 niveles musterienses. El más antiguo está datado 140.000, los demás no han podido ser datados. Los excavamos Lourdes Montesillón en los años 80, tiene una industria lítica muy interesante y una fauna impresionante, con cráneos de hiena enteros que aparecen en el yacimiento y muchísima fauna que luego veremos. Pero lo más importante de la Cueva de los Moros de Gabasa es que allí sí que está el hombre más antiguo de Aragón. Repito, no están Molinos, no están Molinos. El hombre de Molinos es calcolítico, se ha datado por carbono 14, es del 4.370, como un montón de yacimientos de cuevas sepulcrales que tenemos por todo Aragón, mientras que estos son anteriores al 50.000. Son 5 restos de 5 individuos distintos los que tenemos, pues clavículas, premolares, falanges, bueno, distintas cosas. Y lo más importante de Gabasa, sin embargo, es la fauna, porque es un cazadero impresionante, tanto de los carnívoros que cazan los ungulados como de los humanos. El ciervo, el caballo y la cabra es lo más cazado, pero en total, fíjense que tenemos casi 6.000 restos reconocibles de 451 individuos. Y en carnívoros tenemos 80 de número mínimo de individuos y 529 restos. Entre estos carnívoros están las hienas, los cánidos, los lobos, las panteras, el león de las cavernas, el lince, bueno, el oso de las cavernas, pero se trataba de saber quién había matado a esos ungulados, si había sido el hombre o habían sido los carnívoros. Y Fernanda Blasco, que hizo la tesis con nosotros, que publicó este bonito libro, Hombres, Fieras y Presas, que ahora tenemos de jefa en el ayuntamiento de una sección de estas del ayuntamiento, demostró que el ciervo y el caballo tenían restos de corte con siles, es decir, los había cazado el hombre, mientras que los huesos de cabra tenían las huellas de los caninos, de los carnívoros, sobre todo de los cánidos. También vio
que el ciervo y el caballo eran infantiles, lo que se había cazado, mientras que de la cabra eran adultos, lo cual nos dice que el hombre vivía en verano, porque han parido en primavera y por tanto se puede cazar infantiles porque todavía no habían llegado adultos, mientras que los carnívoros usaban la cueva como cubil, los lobos con sus lobeznos, en invierno. Pasamos al hombre moderno. Y vean ustedes, a la izquierda una mujer neandertal sin mentón, a la derecha una mujer moderna. Se dice hombre anatómicamente moderno. Lo que antes se llamaba hombre de Cromañón, pues ahora lo fino es decir, vamos a decir hombre moderno, pero que sea así. Este es el cráneo de neandertal, como hemos visto antes, con el moño occipital. Aquí ya no tenemos el moño, estamos redondeados, la frente es elevada, va hacia arriba y no hacia atrás. Nos ha salido el mentón, la barbilla, hemos perdido el reborde supraorbital, hemos aumentado la estatura y de este hombre moderno todas las razas actuales pertenecen a la misma especie humana. Por ejemplo, estos maravillosos ejemplos de nubios del Sudán, de nubios que están luchando, o nuestro querido James Bond, todos pertenecen a este mismo tipo de hombre moderno. ¿De dónde surge el hombre moderno? De África, como todo. Y aunque hay restos más antiguos, el momento en el que se cree que sale a un autofábrica, ha habido otros anteriores, pero el momento en que sale a ocupar todo el mundo es en el 65.000 y nos llega a Europa hacia el 40.000. Es decir, que a la península ibérica también llegará en el 40.000. ¿Y en qué se diferencia este hombre moderno del hombre neandertal? ¿Por qué el hombre neandertal se extingue? Una de las muchas causas. ¿Y el hombre moderno prevalece? Pues porque es capaz de inventar armamento a una velocidad de vértigo. Fíjense que el hombre neandertal ha estado 200.000 años fabricando solo 5 instrumentos que le han servido para sobrevivir: puntas, raederas, articulados, cuchillos de dorso y bifaces. Y ni siquiera los había inventado él, los había inventado el hombre heidelbergensis del Paleolítico inferior. Ahora el hombre moderno inventará, por ejemplo, estas puntas pedunculadas en el rabetiense para ser enmangadas en el extremo de una lanza. En el solutrense inventan las hojas de laurel, que son muy, muy delgadas y que tienen una capacidad de penetración en el cuerpo bestial. La hoja de sauce también en el solutrense. Las puntas de flecha para ser disparadas con arco, estas se cree que son para arcos de pedúnculo y aletas. Las puntas escotadoras, y allí ven cómo se enmangaban. Pero también hace armas de hueso y de asta, y sobre todo en el magdalenense y en el oriñaciense. Pero es en el magdalenense cuando inventa más cosas. Inventan los arpones, en el magdalenense medio, este es el magdalenense superior, la coraciliense, es que es muy sensible esto. Las azagallas de base hendida, para ser una puesta así y otra así, monobiseladas. El arco, no tenemos los arcos porque eran de madera y no se conservan, pero tenemos esta plaqueta en la que vemos a un humano de larga melena que está tensando el arco, probablemente para disparar estas flechas, pero sobre todo, esto sí que es un arma de destrucción masiva, inventa el propulsor, porque al colocar aquí la contera de la lanza, permite multiplicar la longitud del brazo, echar la lanza, arrojar la lanza mucho más lejos, con mucha mayor precisión, a mucha mayor velocidad, lo cual significa que el que tiene un propulsor tiene el arma que marca la diferencia para matar a herbívoros, para que no te maten los carnívoros, para matar a los enemigos, de tal manera que, como veremos, va a tener un gran éxito en la caza, que por cierto será su cruz, porque será casi su destrucción. Bueno, empezamos con las etapas del Paleolítico Superior en Aragón, empezamos por el Paleolítico Superior inicial, las más antiguas, y solo tenemos 2 yacimientos. Uno, como no, en el Valle del Cinca, la Fuente del Trucho, que pertenece al Ibero, y otro en Teruel, en el Arenal de Fonseca, o también llamado Abrigo de Ángel, que está en la Druñán Castellotti. Aquí vemos el Arenal de Fonseca con el río Guadalope, es un lugar de talla de Siles, datado en el 25.000. Tiene estas piezas, allí vemos a un humano tallando, y luego el gran yacimiento será en la Fuente del Trucho, en la provincia de Huesca. Fíjense que está muy cerca de Alquézar, aquí está la Colegiata, aunque pertenece a Colungo y Asque, está relativamente cerca de Alquézar. Se llama la Fuente del Trucho porque tiene aquí este agujero que le llama muchísimo la atención al hombre prehistórico el tener arcos, agujeros, y se da, no sé si asistieron ayer a una presentación de un documental en derecho que se llama Lux Sacra, allí nos lo copiaron, con nuestro permiso, en el equinoccio en marzo, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, la primera luz de la mañana
el primer sol, el primer rayo de luz entra por este agujero e ilumina una pared, la pared que hay enfrente, que es esta. Pues bien, en el óvalo que ilumina la primera luz del sol han tallado un oso de las cavernas de 1,5 metros. Aquí ven el ojo del oso, la zarpa con todas sus uñas, la vena y la zarpa, el morro, el corpachón, está en posición de hibernada. Hay también otros grabados, pero fuera de esa zona. Pasando al interior, la Fuente del Trucho tiene 21 paneles pintados, con unos caballos, entre los zoomorfos lo que más dominan son caballos, aunque también hay algún ciervo y alguna cabra, el 8 es un ciervo, entonces una cabra. Estos caballos son 15.000 años más viejos que los bisontes de Altamira. Es decir, el caballo más antiguo es este, para otros dicen que es un bóvido, pero vamos, no tiene cuernos, datado en 29.298, este otro 25.400. Es decir, que son unas pinturas 15.000 años más viejas que los bisontes de Altamira. Ven ustedes aquí los caballos en rojo, este es el más antiguo, de largo cuello, de distintas tipologías, y llamo la atención a estos dos, que más parecen cebras que caballos, por todas las rayas que tiene y por la melena listada, que están uno encima de otro, y concretamente este se asocia a un signo trilobulado que Antonio Beltrán decía que era una vulva, y probablemente lo sea, y lo que están representando es que el caballo está naciendo, en este momento el caballo está naciendo. Pues bien, entre estos caballos y otro que hay más hacia aquí, hay 6 metros de líneas de puntos en 4 o 5 hileras. Es decir, que es todo un friso. Beltrán decía que era la Vía Láctea, todo a puntos que recorre el frente de la Fuente del Trucho. Pero lo que más hay en la Fuente del Trucho son manos. Hay casi un centenar, 97. Unas son rojas, la 3, la 4, otras son negras, como esta, otras son amarillas, aunque ya les digo que dominan las rojas. Y un gran porcentaje son manos de niños, manos infantiles y manos incompletas, que tienen dobladas o cortadas, han desaparecido las últimas falanges, solamente conservan, fíjense, la primera falange, solo el pulgar está completo, el resto de las falanges faltan, sobre todo en las manos infantiles. Luego veremos cómo lo explicamos. Estas manos, algunas las están enteras, están asociadas como si quisieran atrapar animales, pero esto es lo que he pensado que a los organizadores de este coloquio les iba a gustar. En lugar preferente, en el panel 7, nada más entrar, tenemos aquí, vean, 4 barras rojas sobre el fondo amarillo, datadas en el 27.000. Ahí lo dejo, a ver quién da más. Datadas en 27.000 es una mano derecha y se ha puesto pintura en las manos y se han puesto en la pared, en el índice, el corazón, el anular y el meñique, que apenas se ve. Pero lo importante es que hacia estas 4 barras rojas hay una serie de manos negativas que convergen hacia ella. Por ejemplo, esta es una mano, o sea, estas manos negativas han hecho poniendo la mano así y escupiendo o soplando con una caña y dejando la mancha, pero dejando el negativo de la mano. Pues esta mano es la única que tiene el brazo y el antebrazo. Tiene todo el brazo. La mejor del rato. Y aquí a la izquierda hay otra mano que también van sus dedos hacia las 4 barras y de aquí arriba baja una mano, este es el calco, una mano con el antebrazo, aquí están los dedos. Lo ven ustedes mal porque han crecido unas costras calcáreas que tapan estos dedos y gracias a esas costras sabemos la datación, sabemos que son del 27.000. Y debajo de estas manos hay cuatro manos puestas todas así, que tienen los 2 dedos centrales unidos y los otros puestos así, 4 manos por debajo, esta es una de ellas, que no dejan de recordarme cómo firmó Jaime I el documento fundacional de la Casa de Ganaderos en 1218, que puso la mano así, a lo mejor porque no sabía escribir, tenía 10 años el pobre, llevaba allí todos los templarios, y todavía no le habían enseñado a escribir, vaya lo que le enseñaban los templarios, pero en fin, y luego en el techo, aparte de ese friso que hemos visto de Vía Láctea, en todo el techo hay algo que Beltrán decía que era la bóveda celeste. Pero pensaba qué constelaciones habría, porque es todo esto que ven ustedes aquí. Pero a mí estas líneas que van y que vienen y que hacen nubes me recuerdan el mapa real de los Pirineos centrales, porque fíjense, aquí está la Fuente del Trucho y aquí está en Francia
la cueva de Gargás, que tiene las mismas manos de niños a los que les faltan las falanges, que han desaparecido las falanges. Y yo planteo la posibilidad de que se les ocurriera a los de Gargás pasar los Pirineos centrales camino de la Fuente del Trucho o al revés, que les haya venido una nevada, unos hielos y se les hayan congelado los dedos y que entonces los niños, que son los más débiles, les hayan tenido que amputar las falanges y no sean dedos doblados, sino dedos mutilados. Porque ya les digo que recuerda bastante, es que no me atrevo a tocar porque se mira, incluso el Noguera Ribagorzana, bueno, aparecen bien. No se crean que esto es la primera vez que es un caso inédito, porque en Cádiz hay una cueva de las estrellas, de la misma época que la Fuente del Trucho, que también tiene líneas que van y que vienen de series de puntos, y tienen caballos y manos que les faltan dedos, y aquí en la fuente, en la cueva de las estrellas, tiene esta forma que está reproduciendo exactamente el mapa real de la provincia de Cádiz. Aquí está el Peñón de Gibraltar, esta es la bahía de Gibraltar y los caminos naturales, ya los veo porque no me atrevo a tocar, los caminos naturales que se reproducen allí. También hay yacimiento en la Fuente del Trucho y cuando se ha hecho el análisis de dónde vienen los siles, hay unos cuantos que vienen de la zona de Montgallar, que está exactamente aquí, Montgallar, que está exactamente al lado de la cueva de Gargás. O sea que comunicación tenían porque se han traído los siles de allí. Bueno, pasamos al Solutrense. Y de nuevo tenemos dos yacimientos en Aragón, ahora los dos en el valle del Cinca-Segre, que son la Fuente del Trucho, de nuevo otro nivel, y la cueva de Chaves, la maravillosa cueva de Chaves de la que luego hablaremos. Es un solutrense de tipo mediterráneo, no de tipo cantábrico. Los yacimientos de Álava y de Navarra sí que son cantábricos. Se caracteriza por estas puntas de escotadura que tienen la tipometría no de las puntas del Levante nuestras, donde están esas puntas de escotadura, sino de la zona del Languedoc, concretamente del yacimiento de la Salpêtrière, que está al lado del Pont du Gard. Si han visto ustedes el templo romano, el puente del Pont du Gard, de allí. O sea que hemos pensado que el solutrense entraría por el Valle del Segre, por la Cerdaña, los siles vienen de la zona de Tremp, o sea que los cogen de camino, en realidad se llama Facies Graus Tremp, pero como es catalana la chica que lo hace dice Facies Tremp, pero bueno, se llama Graus Tremp. Bueno, y vamos al madalenense. Y aquí lo que nos llama la atención, en Teruel no hay solutrense, ya habéis visto, no hay solutrense. En el madalenense lo primero que nos llamará la atención es que ya no estamos delante de dos yacimientos, con el gravetísimo y el solutrense, sino que los madalenenses han ocupado todo el Prepirineo y han ocupado la Ibérica. En el Prepirineo, ¿dónde están? Pues en el Cinca-Segre, la mayor cantidad de yacimientos en las Forcas de Graus, en Chaves, en Coalonsé, que está en Estadilla, en la propia Fuente del Trucho, pero hay un núcleo muy importante, aquí en la provincia de Zaragoza, los diputados provinciales, que es el Valle del Jalón, que es un sitio muy importante también, donde está la Cueva del Gato, que está en Épila, que vamos a ver ahora, pero también, sobre todo, los yacimientos del Valle del Río Henar. Que tiene el río Henar, pues aguas termales, que son las que afloran en Alhama de Aragón, y los madalenenses, hace un frío que pela, eran madalenenses pero no tontos, y se iban a las aguas termales. Hay 3 yacimientos en Soria, en Deza, Soria, uno en Cetina, la Peña del Diablo. Bueno, les voy a enseñar el yacimiento más antiguo de Aragón, del madalenense, y el más reciente. El más antiguo está en Épila, es la Cueva del Gato, la Sierra de Rodanas. Fíjense qué dominio visual del territorio, pasan los camiones por allí delante. Es un madalenense arcaico, de los más antiguos de España. Se caracteriza por esta punta que es fósil director, que además tuve la suerte de encontrarla yo, y que tiene, fíjense qué limpio está el chico que encuentra la otra mitad, y qué sucia estoy yo, que encuentro, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y que tiene pues colgantes tan bonitos como este, que es un pez, los clavaron Rodanés y Blasco. Y el más reciente, entre los más recientes, el madalenense superior, que son muchos, pues les presento una vez más la Cueva de Chaves. ¿Por qué? Ya la hemos visto en el solutrense Chaves, la vemos en el madalenense y la veremos en el neolítico, porque tiene el mejor yacimiento madalenense de Aragón y del Valle del Ebro, porque tiene 1.600 piezas retocadas, útiles, más de 100 óseas, piezas de hueso, que para ser un yacimiento mediterráneo es mucho. Estas azagallas tienen 15 centímetros, es decir, qué impresionante.
¿De dónde vienen estos madrileños? Pues los del Madrileño inferior probablemente de Levante, de la zona de Gandía, a juzgar por las fechas, de la Cueva del Parpalló. Gato les queda mitad camino en dirección a la costa cantábrica, pero los del Madrileño superior, todos estos que vemos aquí, vienen unos de Francia, porque las materias primas de nuevo vienen de aquí de Montgallar y también de Aquitania, y de la costa cantábrica, porque lo que les ha pasado a los cantábricos es que al tener tanto éxito con el propulsor han matado tanto ciervo y además han sido tan exquisitos porque les gustaban de 2 mesecitos. En la Cueva de Cay, por ejemplo, solo cazaban ciervos de 2 meses, que han acabado con todos los ciervos. Entonces han tenido que buscar nuevos territorios de caza y es cuando han atravesado por Conchas de Aro y han venido al Valle del Ebro a cazar ciervos y ya no les quedaban. Bueno, con eso dejamos el Paleolítico superior y nos vamos al Mesolítico. Foto 3, el Mesolítico, los últimos cazadores recolectores. Y aquí ya les digo que somos protagonistas en la península. Por una vez no es la costa cantábrica, ni es Andalucía, ni es el Mediterráneo, somos nosotros. Somos los que tenemos más yacimientos, sobre todo el Matarraña, en el Bajo Aragón. Pero también tenemos un núcleo importante, ven en el Prepirineo, también hay en Álava, en el Maestrazgo, y fíjense que hay paisajes húmedos en Álava, en el Prepirineo, en el Maestrazgo, pero paisaje muy seco en el Bajo Aragón. Allí están los melocotoneros cultivados, pero paisaje muy seco. Y lo más importante de esto es que toda esta concentración de gente en el Bajo Aragón que están dándose de codazos unos a otros, llama la atención porque en Cataluña no hay nada. Se ha despoblado. Cataluña antes estaba poblada en el Mesolítico antiguo, pero llega un momento en que no sabemos por qué se han ido de Cataluña y están todos en el Matarraña, en el Bajo Aragón. Como somos tan importantes, en esa época pues hemos escrito muchos libros, muchos artículos internacionales, hemos hecho un congreso en Jaca del Mesolítico geométrico, aquí está toda la gente que trabaja en el Mesolítico, este es el padre del Mesolítico, que es Javier Fortea, que ya falleció, catedrático de Oviedo, y para ponerles en materia, les recuerdo que ya ha llegado el clima actual en el Mesolítico, ya no tenemos glaciaciones, la fauna se ha marchado, la fauna fría, la poca que quedaba se ha ido al norte y tenemos unas industrias microlíticas que primero son puntitas de dorso en el 10º milenio, luego en el 9º vamos a tener puntas de lanza de madera y solamente tendremos unas muescas de denticulados que sirven para aguzar esas lanzas. Luego tenemos 3 fases de microlitos geométricos que primero son trapecios, luego son triángulos y luego son unos triángulos especiales de medias lunas. Pues bien, que sepan que en esta etapa intermedia, lo vamos a ver ahora, el Bajo Aragón, el Matarraña, que estaba tan densamente poblado, se va a despoblar. Estamos hablando de gente que viene y gente que se va, y veremos por qué se van. Se van porque se nos han desplomado las temperaturas. Hay un momento que después de que teníamos el clima actual, que hacía tan buen tiempo y todo también, llega en el 8200, lo que se llama el 8.27, que fíjense, esto es la curva de Groenlandia. Esta es la curva de Groenlandia y cómo se desploma la temperatura. Pero lo malo no es que haga muchísimo frío, es que es muy árido y el Bajo Aragón de natural es muy árido. En este mapa de aridez sobre una base de Sergio Vicente, fíjense que esta es la zona más árida. Pues bien, en Matarraña, que estaba muy ocupado en la etapa anterior, cuando llega al 8.2, no hay ni un solo yacimiento ocupado, se han marchado todos. Y luego, cuando llegue ya, que va a llegar el Neolítico y ya vuelve otra vez el clima actual, se vuelve a ocupar el Bajo Aragón. Y este es un chiste curioso que dice que ahora que tenemos las mejores armas no tenemos nada que cazar, porque solo nos quedan caracoles. Bueno. Y aquí viene el arte levantino. ¿Por qué sabemos que esta gente se marcha? Pues porque hay un tipo de levantino, que son los paquípodos, que son los únicos que van vestidos muy abrigados. Llevan pantalones, llevan botas, llevan capucha. Coincide con esta etapa fría. Los demás, fíjense que van todos con el sexo al aire. En todos los estilos de arte levantino, estos no se tapan, no llevan calzones, estos sí. Y se concentran todos aquí, en la zona del Bajo Aragón Maestrazgo. ¿Y qué hacen esta gente? No hacen otra cosa más que marcharse. Y además a la carrera, y se marchan con todos los bultos, con los niños a la espalda, con los fardos, con bultos. De tal manera que nos escribieron en su muro de Facebook, dijeron, aquí no queda caza porque se han ido las presas,
como no tenía nada que comer, se han ido al maestrazgo, nos vamos al maestrazgo, dice, sí, pero espera que voy a anotarlo en mi muro, es un muro de Facebook, esto sí que era un muro y no los muros actuales, eran un muro de verdad. Pues bien, ahí están todos en el Bajo Aragón. Bien, primer movimiento, pues, los del Bajo Aragón que se van al maestrazgo o al Prepirineo, a la cuadra a Forcas, que está en el Ésera, a Izpea, que está en el Irati, y Esplugo, que está en el Gallego. Pero sobre todo al maestrazgo. Otro movimiento, pues los de Albarracín, Prado de Navazo Albarracín, con los de Albacete, la cuadra vieja del Pera. Fíjense cómo pintan los toros en la cuadra vieja del Pera y cómo los pintan en Albarracín, salvo los demás son el mismo toro. Es decir, que hay una transhumancia, unos movimientos de Albarracín a Albacete y a la inversa. Vamos a ir a más larga distancia. Ahora aquí tenemos muchas complicaciones, como tenemos arte, podemos saber con quién nos estamos tratando. Y luego vamos hasta Anatolia, hasta Turquía, a Çatalhöyük, que es el yacimiento más importante de Anatolia, que allí es neolítico, pero que aquí estamos todavía en el mesolítico. Y entonces nos vamos también al Vero, como no, al abrigo de Muriecho, que tiene vistas al portal de Cunarda. Antes hemos visto el agujero del Trucho, ahora tenemos el maravilloso portal de Cunarda y allí nos hacen un abrigo pintado en el que se reproduce la captura ceremonial de un ciervo vivo. Esto es una corrida de ciervos, no se le mata al ciervo, se le captura vivo. Y aquí está la gente tocando palmas y haciendo ruido, probablemente para atraer al ciervo. Aquí están otros tocando las maracas y bailando como si fuera una corrida de toros, la plaza de toros de Huesca. Y aquí están atrapando al ciervo por los cuernos, por las patas, por la cola, e incluso estos que son unos jovencitos, que son más pequeños, llevan un lazo para agarrarle de los cuernos. Pues bien, esto mismo se reproduce en Çatalhöyük, en las paredes de las casas de Çatalhöyük, en la que los ciervos aparecen atrapados por los humanos. Esto mismo de atrapar al ciervo vivo se reproduce en arte esquemático al otro lado de la carretera, en Mayata, donde tenemos hasta 5 ejemplares de humanos, ahora en arte esquemático más recientes, el neolítico, que cazan a los ciervos vivos. Bueno, otros contactos que tenemos con el norte de África, por ejemplo, el cazar con boomerang. En la Torrecilla del Cañín, fíjense cómo llevan boomerang en su mano. O la cuadra del Chopo de Obón, también en el Bajo Aragón, llevan todos, fíjese, estos extralongilinos que miden 1,5 m, pues llevan boomerangs. Pues también llevan boomerangs los del Tassili, del Tinta Sarif, llevan boomerangs y el mismo tipo de, es que es sensible, o en Çatalhöyük, este de la derecha, la captura del ciervo vivo, pues llevan también los boomerangs. Allí. Bueno, qué barbaridad. Venga, otra cosa que tenemos en común, lo que se llaman las mujeres de nalgas pronunciadas, que no es otra cosa que decir mujeres de culo gordo, que es lo que todo el mundo diría, que reproducen pues el tipo Kim Kardashian y que lo vemos también en el Bajo Aragón. Son todas estas mujeres que vemos aquí, con estas nalgas pronunciadas, que las vemos también en el norte de África, el número 3, ya no toco, el número 3 es el norte de África, y en Siria, en el yacimiento de Tal Halula, que es ese que hay abajo con el número 8, ya no me atrevo a tocar. Venga. Más relaciones con la Puglia, con la bota, con el tacón de la bota de Italia, en la Peña de las Forcas de Graus, en el Mesolítico, apareció esta plaqueta en el 7100, que tiene 3 rayas verticales, 3 y luego otras transversales. Pues este mismo tema está en la Puglia, en la grota delle Venere, que está en Lecce, también hay otros en Matera, es decir, que en la Basilicata y en la Puglia tenemos los paralelos. Con eso les he presentado un yacimiento del Alto Aragón, la Cuadra de las Forcas. Tenemos más en el Alto Aragón, por ejemplo, en Molino de Villobas, en La Guarguera, este maravilloso abrigo del Esplugón, o al lado de Huesca, Espantalobos, al pie de Monte Aragón, allí vemos la Catedral de Huesca, allí está la ciudad de Huesca. Bueno, esos son los yacimientos orcenses del Mesolítico. Nos vamos al Bajo Aragón, y tenemos Mesolítico, no, a Zaragoza. Y tenemos en la zona de Biel varios yacimientos, Rapla de Legúnova, 3 o 4 yacimientos,
Y esto es en el Prepirineo, aunque sea provincia de Zaragoza, y luego ya en la margen derecha del Ebro, en la Muela, aunque está mucho más cerca de Muel, el Cabezo de la Cruz, que es el único yacimiento con tiendas de campaña y no en cueva o abrigo. Y ahora sí que nos vamos al Bajo Aragón, en el Martín. El más importante es el yacimiento de los Baños de Ariño, que está una vez más al lado de la surgencia de aguas termales, está enfrente de donde sale la fuente de aguas termales, que publicamos ya en su momento. Y pasamos al Guadalope, tenemos uno en el Bajo Guadalope, que es en la cueva del plano, el abrigo del plano del Pulido de Caspe, que también tiene pinturas levantinas en el mismo lugar, aquí arriba, y que excavamos con invitados que no queríamos tener, como estos alacranes, pero que se ven debajo de las piedras, pero lo peor fue la mosca negra, que apareció por vez primera allí, que no la conocíamos y que nos dejó las piernas como la que ven allí, de un profesor ahora que está en Tarazona. Y en el Alto Guadalope, en la Druñán, que hemos visto también por el yacimiento del Gravetiense, pues también tenemos yacimientos del Mesolítico, dos, Ángel I y Ángel II. Pero el núcleo más importante en el que se están pegando, ya les digo, codazos, es el río Matarraña. Tenemos dos yacimientos en Favara, el Serra del Sol de la Piñera, tres yacimientos en Maella, Costalena, Poumada del Puntet, 3 o 4 yacimientos en Mazaleón, porque Sariñena tiene 1 y 2, y allí tienen pues algunos de los libros que publicamos, son muy importantes, pero no me puedo extender en ellos. Lo que sí les quiero decir es que todos estos yacimientos del Bajo Aragón giran, unos con pinturas levantinas y otros con pinturas levantinas y con yacimiento mesolítico, giran en torno al gran centro ceremonial principal, que es la cueva de Valdelchaco del Agua Amarga, que pertenece al Cañiz, que tiene 75 figuras pintadas en los paneles y que sería el yacimiento principal aglutinante de todo este Bajo Aragón. Bueno, foto 4, ya vamos adelantando, llegamos al Neolítico. Y aquí nos ha pasado lo mismo, se han reproducido mucho los mesolíticos, aquí en la zona de Matarraña están, ya les digo que no caben, y han tenido que espabilarse o morir. Ante la incitación y respuesta, la incitación del clima, ha habido que dar una respuesta, y como el medio no da de sí para sostener a tanta gente, se han inventado, se ha domesticado la agricultura y la ganadería. Se han ido ya saben que esto ocurre en el Próximo Oriente, en el Alto Éufrates, en el Orontes, y se extiende por tierra al Danubio, pero a España nos llega por mar a través de embarcaciones como esta, que es el de la Marmota del Museo Pigollini. Sí, tenéis razón. Porque es que es un sinvivir este. Sí. Vale. Sí, genial. Bueno, entonces, ¿cómo nos llega el Neolítico a la península? Pues nos llega a dos focos. Uno es al foco de Alicante, que lo vemos aquí, y otro al foco del Alto Aragón, a la cueva de Chaves y a Cataluña, a la zona de Barcelona, la zona de Gavà, de la Barcelona, al lado de Barcelona. Todo esto. Y luego se ha ido extendiendo, esto es lo más antiguo que hay. Y luego se extiende en ola de avance pues, por los territorios más próximos. Pero fíjense que primero se extienden a estos, que están en rosa más claro, pero el Bajo Aragón y el Maestrazgo queda fuera de los dos focos y van a tardar pues casi 300 años desde el momento que llegan al Alto Aragón a cuando llegan al Bajo Aragón. Y cuando llega al Bajo Aragón no llega el Neolítico potente, poderoso, como llega al Alto Aragón en todas estas cuevas que se ocupan de nuevo, que se traen a los dioses, que se traen la agricultura, la ganadería. Aquí solo llegan las cerámicas, siguen siendo cazadores. No tienen animales domésticos ni tienen agricultura. O sea que es un Neolítico así de pacotilla, de aculturación. De tal manera que si vemos el mapa de los mesolíticos, los yacimientos mesolíticos y el mapa del arte rupestre levantino, vemos que coinciden exactamente. En Cataluña no hay yacimientos mesolíticos geométricos, tampoco hay arte levantino en Cataluña, salvo en Tarragona, que es como si no fuera Cataluña porque es el Valle del Ebro. Y sin embargo, donde hay mucha concentración de arte levantino, hay mucha concentración de mesolítico, que es este Bajo Aragón. De tal manera que el 75% es arte levantino en el Bajo Aragón y solo el 25% es arte esquemático, que es el que tienen los neolíticos, mientras que en el Alto Aragón pasa al revés. El 85% de los abrigos son
arte esquemático y solo el 15% es levantino. De tal manera que fíjense el encontronazo de los últimos cazadores-recolectores con los primeros agricultores. Unos necesitan los bosques para recolectar frutos, para cazar las presas, mientras que los otros necesitan quemar los bosques, esto sigue pasando hoy, necesitan quemar los bosques para tener pastos y para tener superficie agrícola que cultivar. Es decir, van a entrar en competencia y unos y otros van a tener interés en marcar territorio. Los cazadores mesolíticos marcarán territorio pintando en arte levantino, en estilos levantinos, y los nuevos recién llegados pintarán en esquemático. ¿Qué temas tienen pues los del arte levantino, los últimos cazadores-recolectores? Pues temas de caza. Ahí vemos cazando cabras, cazando ciervos, disparando arcos y también escenas de recolección como esta que acaba de publicar Manuel Bea, esta es del Barranco Gómez de Castellote. Castellote tiene de todo, esa zona del Alto Guadalope tiene de todo. Pues aquí vemos a uno que está trepando por esta escala, que se ven hasta los nudos que han hecho, el tipo de nudos, para llegar a este panal de miel, de abejas. Está recolectando miel. Esta es la escena de la Cueva de la Araña, donde tenemos también con las abejas que parecen buitres recolectando miel también, eso está en Castellón. O recolectan frutos, como estos de la zona de Albarracín, de Doña Clotilde, o estos que ya pertenecen a Valencia. Es decir, caza y recolección. Sin embargo, ¿qué temas tienen en arte esquemático los nuevos neolíticos? Completamente distintos. Aquí no hay caza, no hay caza. Tenemos unos orantes y unas, iba a decir unos piernas abiertas, pero más bien son unas piernas abiertas, porque aquí lo que importa es parir muchos hijos, tener mucha mano de obra, mucha mano, ser como parra fecunda y tener muchos hijos. De tal manera que en esta zona de Alicante va a surgir este arte macroesquemático en el que aparece esta figura de orante, siempre con los dedos así abiertos, que es una señora que acaba de parir a este niño y lo enseña. Y digo que ¿por qué es pierna abierta? Porque este es un pie y este es el otro pie. Esta es una pierna de la señora que termina aquí y esta es la otra pierna. Si está mostrando a su hijo, pues se entiende que es una señora rodeada de serpientes. Hay muchas serpientes dibujadas allí. Y este tema de los piernas abiertas, va a ser una constante en todo el Levante. Y vemos, por ejemplo, aquí en la Cueva del Niño, en Albacete, acaba de parir. Esta señora ha parido 1, 2 y 3 veces, chiquichín. Estas son de la Cova del Lor en Valencia. Esto es de la zona de Almería, están naciendo la criatura y esta señora ha tenido muchos partos. Aquí también es de la zona de Almería, de Vélez Blanco. Se ve bastante mal, pero está pierna abierta y ha parido 1, 2, 3 y 4 y el último todavía está unido por el cordón umbilical. Y aquí, en Fuencaliente, tenemos el varón y la señora pierna abierta y aquí incluso está pariendo a esta criatura en este momento. Es decir, aquí lo que importa son las diosas madres, las mujeres, parir y tener mucha descendencia, mientras que tener muchos niños entre cazadores y recolectores no era tan importante como entre los neolíticos. ¿Y qué cueva? La única que les voy a contar del neolítico os voy a poner, pues la cueva de Chaves. La cueva de Chaves no solamente es la más importante de Aragón por mucho, es con la cueva del Lor y el yacimiento de la Barcelona la más importante de España. En cuestión de fauna, sin duda, la más importante de España. Ya saben que ha sido destruida por Victorino Alonso, ha sido condenado, se llevó todos los niveles neolíticos, 3.000 metros cuadrados con la pala. Nosotros solamente habíamos excavado 100, solamente este trocito habíamos excavado, todo lo demás ha desaparecido. Pues bien, les voy a hablar de esta cueva de un muerto, porque vamos a ver quién viene, esta gente que va a venir del Próximo Oriente y de otros muertos que tenemos aquí. Pero no sean los mismos muertos. Esta cueva, luego hablamos del muerto, tiene también cantos pintados con orantes. Aquí vemos que levanta un brazo, los deditos, este es el orante, aquí está inciso, esta es la mano, aquí también... que son muy parecidos a los que aparecen en Cova del Lor, en estas cerámicas cardiales en Alicante. También tienen cantos pintados con cruces, con estrellas, igual que las pinturas de Solencio. Bueno, para que se hagan idea del volumen, tiene más de 200 vasos decorados, 11.000 fragmentos cerámicos que han sido estudiados por Rafael Laborda en su tesis doctoral, que ha visto todos estos tipos decorativos, pero que no puedo... tiene su tesis publicada en nuestras monografías. Pero a nivel de volumen, lo más importante de Chaves es la fauna que tiene.
porque se ha encontrado tanta cabra y tanta oveja en la cueva de Chávez que triplica en volumen de restos reconocibles al yacimiento que le sigue más importante, que es este, que es la cueva de la Draga en Gerona. Es decir, que triplica. Allí ven a Pedro Castaños y Vicente Valdellú, que es el que excavó el Neolítico, Pedro Castaños, que es el que estudió la fauna. Pero también tenemos otra tesis de otro joven, hemos visto primero a Rafa Laborda, otra tesis reciente de Alejandro Sierra, que se formó en París, en el Museo de Historia Natural de París, que hoy está en Barcelona, un contrato de Juan de la Cierva. Pues al estudiar la fauna, ha podido documentar por vez primera en España que se controlaban los partos de las ovejas y de las cabras. Es decir, que no solamente parían en primavera, sino que parían en otoño y en invierno. Controlaban perfectamente, la domesticación era total. Y sospecha él que debían estar estabuladas las cabras y las ovejas dentro de la cueva, que es tan grande, con 60 metros de boca, que caben los animales y los humanos, y que debían darles plantas forrajeras, pero que él no lo puede saber. Y entonces viene otra doctora maravillosa, que es Marta Alcolea, que esta sí la tenemos aquí, contratada Ramón y Cajal en la Universidad de Zaragoza, también se formó en el Museo de Historia Natural de Toulouse, también en Montpellier, y ha detectado esto, que al llegar al nivel 1A aumenta el Juniperus, pero una barbaridad, estudiando los carbones. Y como los enebros, las sabinas suelen ser plantas forrajeras, deduce ella que era porque habían estabulado el ganado y le daban de comer. Y ahora vamos con nuestro muerto. ¿De dónde venían esta gente? Pues hemos visto que hay un muerto aquí, que sea el muerto importante, y otros muertos allí. El de aquí está bien enterrado, en una fosa, en posición fetal, incluso atado, del mismo tipo que se entierran en Çatalhöyük, en Turquía, una vez más. Le han hecho unas ofrendas, ahí están las cenizas, le han puesto 296 cantos rodados blancos tapando la fosa, cantos rodados que son muy importantes porque hemos visto que sobre ellos pintan las cruces, los dioses y todas estas cosas, y que lo encontré en el año 1984, cuando estaba excavando en Solutrense, me encontré este muerto. Tenía también un anillo de hueso en el dedo central. Y luego había otros muchos muertos, bueno, otros muchos, unos cuantos que encontró Valdellú por aquí dispersos entre la fauna sin ningún tipo de enterramiento. La diferencia primera es que su haplogrupo del muerto este es el K, que es habitual en el Próximo Oriente, mientras que estos tienen el H, que es el habitual de las poblaciones nativas de Europa Occidental. Y otra investigadora, también que leyó la tesis con nosotros, Vanessa Villalba, que la ven allí disfrazada de astronauta cuando está estudiando el ADN y los isótopos para ver la dieta en el Max Planck de Leipzig, se formó allí, tenía beca de investigación nuestra del Gobierno de Aragón, pero se formó allí, ahora está de Ramón y Cajal en el CSIC de Barcelona. Aquí desgraciadamente no tenemos el laboratorio aplicado allí, pues bueno. Y esta nos dice que este muerto que está bien enterrado, al estudiar qué ha comido en los 15 últimos años de su vida, porque estudiando el nitrógeno, el carbono y el estroncio se puede saber, pues se separa de todos los demás que están aquí, con los cánidos, con los carnívoros que han comido lo mismo. Pues bien, este ha comido peces marinos, es decir, ha venido de la costa, porque no hay que pensar que a la cueva de Chávez le ha traído el pescado fresco desde la costa, donde ya a lo mejor se hubiera muerto de eso. Pues bien, ha comido peces marinos, ha estado en la costa. Pero si además vemos que Cristina Gamba, que le ha hecho el ADN a este muerto, y ha visto que tiene el mismo haplogrupo que los de Can Sadurní, que está en la costa de Barcelona, y Sant Pau del Camp, que está en la misma Barcelona, es decir, los parientes de este señor están en Barcelona, pues hay que pensar que sí que ha venido de allí. Y además, en ese nivel, no lo llevaba él, pero estaba en el mismo nivel, hay una cuenta de varicita que procede de las minas de Gavà, que están al lado del Prat, en el aeropuerto del Prat en Barcelona. Y además hay columbelas rústicas perforadas, que es una concha mediterránea. Es decir, que contactos con el Mediterráneo los hay. Bien, hemos visto que hay ganadería, que controlan los partos, pero había agricultura. Allí no puedo decir directamente, porque los análisis de polen han dado muy poquito polen de cereal porque no se conserva bien el polen. Pero tenemos un dato indirecto, que es cuando Rafa Domingo, que es traceólogo, ha estudiado las huellas de uso de 37 láminas retocadas que tienen una pátina de cereal,
que es una pátina brillante que se forma cuando empleas esas hojas como hoces para segar el cereal. Pues bien, si tenemos hojas de hoz que ha segado cereal, habrá que suponer que tenemos agricultura. Si además vemos que hay molinos, morteros, azuelas, 88 hachas y azuelas de piedra pulimentada, pues las prácticas agrícolas las tenemos documentadas. Pero además tenemos documentado que comían bellotas, porque encontramos en una cubeta, esta que ven ustedes aquí, 36 bellotas carbonizadas, que Lidia Zapata, que las estudia, piensan que son para consumo humano, puesto que se estaban tostando, pero que, teniendo en cuenta que tenemos la mayor cantidad de cerdos estabulados en la cueva de Chávez, 1.250 restos de cerdo, no les extraña que tuviéramos también cerdos que comen bellotas y tuvieran estos unos cerdos ibéricos, porque fíjense qué documentos medievales hay sacudiendo las encinas y los cerdos esperando que les caigan las bellotas allí con esa carita, esperando que caiga la bellota. Bueno, y ya última foto, y con esto ya terminamos. Ya entramos en la edad de los metales, cuando nos invaden unos pueblos de las estepas que están en Ucrania, por ahí por el Donbass, por Crimea, por esos sitios que vemos todos los días en el telediario. Este mapa lo tienen ustedes todos los días. Pues hacia el 5000 hay un grupo de gente que controla los caballos cuando están en las estepas de maravilla, y tienen dos tipos de carros: este carro de guerra que conducen para el ataque y este carro con 4 ruedas para llevar todas las cosas. Pues esta gente, que además tienen una mutación que tolera la lactosa y que pueden beber leche de cabra, que probablemente sea el tronco común del idioma indoeuropeo, pero eso lleva para 4 charlas y no me puedo entretener. Pues ¿qué les pasa a esta gente? Pues que se van a extender a toda Europa. Y esto lo sabemos por los estudios genéticos que se están haciendo en Harvard y en Leipzig. Fíjense cómo estaban en el Neolítico, antes de que llegaran esta gente en la edad de los metales, el componente genético que tenían estas poblaciones. En España teníamos mucho naranja, es decir, neolíticos venidos de Anatolia, venidos del Próximo Oriente, y también restos de los antiguos mesolíticos, que son estos azules, que estaban aquí. En otros sitios de Europa hay otras cosas. Y los yamnayas, que son estos, donde tienen fuerte componentes en el Cáucaso y en las estepas rusas. Pues bien, se publica un artículo en el año 2019 que apareció en todos los periódicos y que dejó a la población extasiada y todo el mundo temblando, que decía: masacre en Iberia, todos los españoles fueron exterminados hace 4.500 años. Y cuando hablo de los españoles, hablo de los varones españoles. Porque este estudio que ha hecho Íñigo Lalde, que ahora está en la Universidad del País Vasco, pero este lo hizo cuando estaba en la Universidad de Harvard, ayudado por Vanessa Villalba, nuestra doctoranda que estaba en Leipzig, que firma este artículo de Science como quinta firmante, que es mucho para Science. Pues en este artículo de Science se demostró, estudiando 261 individuos, que en 500 años habían desaparecido toda la estirpe de los varones que había en la península, habían sido sustituidos por los recién llegados. Pero no es tanto que los mataran a todos de golpe, sino que se quedaron con todas las mujeres. Y entonces los únicos descendientes que había eran de los que habían ganado, los que habían dominado, y los otros se fueron extinguiendo. Es decir, que no es tanto que los mataran, sino que, como dijo El País, bueno, esto es la masacre de Iberia en Confidencial, El País decía: los yamnaya conquistaron el territorio y tuvieron un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez, que es lo que pasó. También el ABC lo dice bien: un estudio genético manifiesta que la línea genética masculina indígena desapareció por completo y que la causa fue la violenta invasión de la tribu Yamnaya. Casi parece que más se lo lleva. Una invasión borró del mapa a los hombres. Los invasores erradicaron a los hombres. La misteriosa sustitución de todos los hombres. Y fíjense, esto, el gen ancestral, o sea, el gen de los Yamnayas, el haplogrupo de los Yamnayas o Yamnas, que es de las dos maneras, es el R1b. Este que ven ustedes aquí, que son los bolitos rojos. Y todos estos azules, verdes, son los anteriores, los ancestrales, los que estaban aquí de antes en el Neolítico y en el Mesolítico, el G2, el H y el I. Pues bien, todos estos azules, solamente queda uno,
en la época de la Edad del Bronce. Todo lo demás son rojos, lo que están en blanco son mujeres, y por tanto no tienen el... Y en la del hierro también solo tenemos uno aquí y todos los demás son rojos. Es decir, que hubo muchas muertes, hubo muchas masacres. Tenemos en Navarra restos humanos con las flechas clavadas. Lo mismo también en Álava, en San Juan de Anteporta Latina, ante unos cráneos rabanados así. Algunos dicen que es médico, pero Echeverría dice que no, que ese es un tajo que andó con un hacha. Este lo encontramos nosotros en Navarra también, en la Cueva de Baus. Y si vamos de nuevo al arte rupestre, vemos que en esta etapa lo que prolifera el tema son las luchas, desfiles de guerreros. Guerreros que luchan unos contra otros, una tribu contra otra tribu, todos estos que están ejecutados, asaeteados. Aquí hay unos muertos en el centro con otros que bailan alrededor. Y este tema, que es el sometimiento de las mujeres, esto es de la provincia de Castellón, vemos a las mujeres con las manos atadas a la espalda, una y dos, que no sabemos si están menstruando o están rompiendo agua, están pariendo, que tienen la posición en cuclillas, que es la posición de parto, y los varones están, que son de otro tipo, completamente distinto alrededor. Incluso aquí tenemos una escena de un columpio con una mujer encerrada en un columpio y con 3 varones, que se interpreta como una escena sexual. Y todo esto es lo que les tenía que decir. Si no han bostezado, muchas gracias. Si se han bostezado, como no los he visto, pues están contentos. Nada más. Bueno, muchas gracias, Pilar. Vaya metralleta, estás hecha, ¿eh? Sí, 1 hora y 200.000 años, es que me habéis puesto difícil. Lo has conseguido. Muy bien. Pues vamos a abrir una hora para preguntas, aclaraciones, cualquier cosa que quieran plantear, tanto aquí en la sala como nuestros seguidores online con Miguel Martínez Tomé controlándonos. Bueno, yo mientras se lo piensan te hago una preguntita. Hace muy poco, unos meses, aparecieron unas pinturas rupestres levantinas en el lado de la Vieja. Es el pueblo de mi mujer, por cierto. ¿Qué importancia tienen o dónde se insertarían aquí en esta...? Pues en el grupo del Bajo Aragón, donde están todas las pinturas, está cerca de Obón. Siempre cuando pasábamos por los de la Vieja, camino de Obón y camino hacia abajo, decía, aquí tiene que haber pinturas, porque las pinturas levantinas están marcando los estrechos, las entradas y salidas de los barrancos, y la de la Vieja era... Vamos, y siempre lo dije, y ya lo aviso aquí, tiene que haber en Segura de Baños. Y ya digo dónde, tiene que estar en el barranco de la Cantalera, o sea que si alguno quiere buscar, ¿por qué? Porque es una Valtorta, que son sitios así como el barranco de la Valtorta y otras muchas en Jaraba, por ejemplo, las pinturas del amigo Benedí están en el barranco de la Hoz Seca, pues tiene todas las características. Y además las pinturas levantinas también están cerca de aguas termales. Y tenemos las de Segura de Baños, que está al lado de Hoz de la Vieja, siguiendo para allá, para la derecha. O sea que dile a tu mujer, cuando vayas así en verano, te entretienes por el barranco de la Cantalera, camino de Segura de Baños, que es un sitio magnífico, y Hoz de la Vieja es que tiene un vamos, ya le dieron estatus de que no pagaba impuestos, ¿no? Por establecerse allí. Venga, Alberto, adelante. Curiosidad que llegó a pintar por la síntesis. Sí, y curiosamente, por lo visto, al hacer es que cuando excavaron los neandertales del Sidrón, eso es una historia un poco exótica. Encontraron en la cueva del Sidrón en Asturias unos restos humanos y entonces dijeron esto de la guerra civil y los mandaron a Madrid a la Guardia Civil, al depósito, y estuvieron allí años, hasta que una vez alguien de la Guardia Civil dijo, pues si no tienen mentón, estos muertos de la guerra civil no pueden ser humanos modernos.
Y entonces pues eran neandertales. Entonces volvieron a estudiar, estudiaron de una vez los muertos y se realizó una excavación que hizo el profesor Fortea, ese que os he comentado, que es un especialista en mesolítico, pero que era catedrático de Asturias. Entonces estos excavaron por vez primera pensando, como ya sabían que iban a encontrar muertos, pues vestidos como con el COVID, con los EPIs esos, que ahora todo el mundo vemos los EPIs como muy normales, pero allí en las excavaciones no haces vestido de astronauta, pues ellos sí. Para no contaminar los restos que pudieran aparecer, excavaron con guantes, con mascarillas, no había COVID, pero ellos excavaron como si hubiera COVID, y por eso cuando encontraron muertos pudieron hacerles el ADN, se le hicieron también el Leipzig, creo que fue, y el equipo de Paavo, el que le han dado el premio Nobel. Y allí vieron eso, que en contra de lo que se salía en las películas, eran pelirrojos y ojos verdes. A mí, no sé, me recuerda a Sarah Ferguson, por ejemplo, no estoy diciendo, pero vamos, una persona pelirroja de ojos verdes, ¿no? Y guapos, muy bien. Y eso, que los que analizaron eran del grupo 0 y que tenían una mutación que hacía que no notaran el sabor amargo. O sea que podrían comer cosas que a nosotros igual nos parecen amargas, pero a ellos les debía parecer maravillosas. ¿Más preguntas? Luis. Así es. Yo excavé los niveles paleolíticos, que fueron 63 metros cuadrados, y esos yo ya los terminé y me marché. Pero Vicente Valdellou siguió excavando los niveles neolíticos, llegó hasta 116 metros cuadrados, pero la cueva tenía 3.000 metros de superficie iluminada y se veían, había... en el 2007, cuando se marcha Valdellou, yo tengo aquí la foto del último día de la excavación, porque fuimos con Pedro Castaños de visita para que conociera la cueva, y había 1,5 metros de niveles neolíticos en la zona tirando hacia la boca, que es donde aparecían los cantos con los orantes y con las cruces, era la zona más sagrada y más importante, y en el otro lado, donde se trabajaban cosas de cocina, había 1,20 metros de espesor. Eso hacia el fondo y hacia la boca, y todo eso lo han sacado. Y lo peor de todo es que, por lo visto, solo querían esos pedruscos que había allí, esos bloques de piedra, era lo único que les interesaba para hacer un dique, para hacer una presa, para que fueran allí a beber los animales, y todo lo demás lo tiraron a una escombrera. Y como no hemos podido entrar, porque no nos han dejado entrar en el coto, porque todavía, aunque el juez ha dictado la orden de expropiación, porque les condenaron a 25 millones de euros y han tenido que entregar el coto, pero todavía no lo ha recibido el gobierno de Aragón, pues no podemos entrar. Pero después de 17 años que han pasado, ahora todos esos materiales han ido barranco abajo y están imposibles de encontrar. Pero habría que hacer ahora una cata en la cueva de Chávez para ver si, ahora que están los bloques fuera, pues a ver si hay niveles paleolíticos en otro lugar. No nos han dejado entrar. Hace 2 años preparamos una excavación y la víspera nos dijeron, no les dejamos entrar porque como toda la cueva todavía es nuestra, no pueden entrar ustedes. Y así es muy triste. Y el arte esquemático está declarado Patrimonio de la Humanidad. Y el levantino también, bueno, sí. El levantino como Almudéjar y demás, pero sin embargo aquí son verdaderos desconocidos para nosotros mismos, para la gente y demás. ¿Qué podríamos hacer con esto? Porque claro, tampoco se puede visitar abiertamente, tienen que estar protegidos los abrigos, que Bueno, es delicado. ¿Qué más podríamos hacer? Se puede ir al Vero, porque en el Vero hay visita con guías, unos guías estupendos, con una gerente magnífica que es Neverjuste,
Y, sí, y entonces allí se pueden visitar muchos abrigos esquemáticos muy interesantes, los de Mayata, estos que llevan al ciervo del Ronzal. Lo de Muricho no, porque habría que mojar las pinturas para verlas bien y no se trata de mojar todas las pinturas, pero es posible que en algún momento se puedan ver. Pero se pueden ver también Chimiachas, Barfaluí, o sea, bastantes yacimientos del Vero. Y desde luego hay un yacimiento, pero claro, no podíamos extendernos más, que es del arte esquemático de lo mejor, está en el Ésera, en Remosillo, que pertenece a la Puebla de Castro, que está en el Congosto de Olvena, justo al lado de la central de San José. Allí hay un panel de carros que es magnífico, en el que hay unos bueyes tirando, claro, podía haber puesto eso también para documentar la ganadería y la agricultura, unos bueyes tirando de unos carros de ruedas macizas que tiran además de una especie de arado en forma de peine que va detrás del carro, un perrito que va alrededor y un humano esquemático que lleva esos bueyes del Ronzal. Esos son los que llevan el apero. Y luego hay otros dos bueyes al lado que llevan como una especie de trillo, o sea que es una escena agrícola completa. Y esas pinturas se ven de maravilla. Y esas podrían ser visitables porque se ven muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que claro, si vas desde la carretera de Olvena hay que cruzar el Ésera. Y es un poco peligroso. Imagínate tú que te sueltan un pantano y están cruzando a la gente. Que cruzar el Ésera con... Y hacer un camino desde la iglesia de San Román de la Puebla de Castro, porque está allí muy cerca, pues sí, la ermita de San Román, pues habría que, claro, habría que picar, o sea, lleva un trabajo, pero eso se podría, desde el punto de vista turístico, ir desde la Puebla de Castro, desde San Román, a ver las pinturas de Remosillo, y eso sí que se podría hacer porque se ven perfectamente y muy bien. Y también encontramos un nivel de Valdelló, encontró un nivel neolítico al pie del panel de carros, lo cual nos dice que se suele decir que los carros más antiguos son de la edad del bronce. ¿Por qué? Porque encuentras los útiles, las cosas de bronce, pero cuando los carros son todos de madera y no tienen nada de metal, pues esos carros solamente los documentamos por el arte rupestre y ahí había un nivel neolítico. Preguntas, Miguel. Muchas gracias, muchas gracias. El público online ha preguntado acerca de los Yantaya y en concreto si esta fue la primera migración indoeuropea en la península, ¿no? E incluso si el nombre, digamos, o la designación estándar racial que actualmente se tiene de los caucásicos está relacionado con esta cuestión. Es que no sé si habéis visto que había esto que decía los primeros arios, porque en realidad los indoeuropeos son los arios que llegan a la India. Lo que pasa es que luego con Hitler y todo eso ya tiene una connotación. Hombre, del norte han venido gentes y los pueblos indoeuropeos entran en oleadas. Unos entran en la edad del bronce, otros entran en la edad del hierro. Pues, por ejemplo, para hablar, por ejemplo, en Grecia, los aqueos, los micénicos, que son los que van en carros tirados por caballos, entrarían en la edad del bronce, mientras que los dorios, que son también indoeuropeos, ya montan a caballo directamente y esos entrarían ya en la edad del hierro. Eso para hablar de poblaciones que conozcamos, o sea, que entran en oleadas. Lo que pasa es que estos lo hacen desde el punto de vista genético. Y luego, claro, hablar de dónde está la patria originaria de los indoeuropeos, eso nos llevaría muchísimo tiempo, porque eso tiene que ser... Bueno, se cogen las raíces de todos los idiomas indoeuropeos, se ve qué palabras tienen en común. Por ejemplo, no conocen la palabra mar. Los indoeuropeos no conocen la palabra mar. Y cuando llegan a Grecia y ven el mar, y dicen, pontos, profundo. Lo beben y dicen, es salado. Y cuando quieren buscar una palabra para mar, cogen la palabra que lo emplean los nativos de allí, los pelasgos y lelegos, que es zálatos, pero ellos no tienen una palabra. Cuando llegan a Italia, le llaman mare maris, que es lago, porque dicen, ¿qué lago tan grande?
O sea que tiene que ser algún sitio que no tenga mar, pero sin embargo sí que tiene salmón, porque la palabra salmón sí que está en todos los idiomas indoeuropeos, o sea que ahí lleva mucha miga. Muchas gracias. Otra pregunta. En Armillas hay una zona de pórfido en la que aparecieron hachas mesolíticas, como es la zona de la Cantalera. ¿Cabría la posibilidad de que hubiese abrigos de pinturas levantinas? Pues no tengo noticia yo de hachas mesolíticas, porque hachas mesolíticas, las hachas son del neolítico, las hachas, si se refieren a hachas de piedra polimentada, porque en el mesolítico, porque Armillas queda por... Al lado de la Vieja. Al lado de la Vieja. Sí, Pues sí, pues puede haber Levantino, está al lado de la Vieja, está en plena zona. Sí, sí. Gracias. Otra persona pregunta sobre el yacimiento de Artieda, y si es visitable o no. Pues lo que tienen que hacer es ir en el mes de julio, que es cuando están excavando nuestros compañeros de arqueología clásica, Paula Uribe, Lara, José Ángel Asensio, y son muy amables. Hombre, sí, van toneladas de gente, hay un día de puertas abiertas, pero luego no es visitable. ¿Por qué? Porque no se pueden dejar los mosaicos al aire libre. Se estropearían. Entonces se tapan con tierra, se traen una pala y se vuelven a rellenar. O sea que los mosaicos están allí, pero no los puedes ver. Y claro, lo que podrás ver es lo que estén excavando, pero que como cada año encuentran un mosaico nuevo, es que es una cosa increíble. Y además, vamos, como además está Jorge Angás, que hace la prospección con todos esos medios que tienen, ya ponen los puntos y dicen, aquí tiene que estar el mosaico, ya está el mosaico. Entonces dices, ¿qué ciudad es esa que tiene una cloaca, como una ciudad que tiene un cargo y un decumano? Porque han de decumanus que se ven por donde pasan las calles que van y que vienen, que tienen unas columnas con unos capiteles y unos fustes, que las columnas tenían 7 metros de alto y que están ahora metidas en la iglesia, en la ermita esa que hay al lado, empotradas allí dentro. Entonces han hecho un centro de interpretación en Artieda, donde esos mosaicos los han reproducido en una especie como de tela, y se pueden ver dentro de Artieda, aparte de que Artieda y toda la zona es un sitio precioso para ir. En la torre de la iglesia de Artieda, que es el centro de interpretación, sí. el foro de la iglesia, donde han hecho una parte. Y es que además, aunque no hubiera nada, Artieda y toda esa zona es un lugar precioso para ir. Y menos mal que no lo ha inundado el recrecimiento de Iesa. Además, las primeras vestigios del yacimiento son las piedras que están en la ermita. Sí, sí. Hay piedras que no corresponden a ese edificio. Y la última pregunta que voy a hacer, antes de paleontología, porque me preguntan sobre es cierto que se han encontrado fósiles asiáticos. Ya tenemos. ¿Y qué se refiere? Es que igual se refieren a los dinosaurios que han encontrado en Aren. Porque el grupo que excava el de Canudo se llama Aragosaurus. Entonces es posible que esté excavando en Aren. Es posible, pues fíjate qué curioso, después de decir yo que Raquel Welch no estuvo con los dinosaurios, pues el yacimiento de Roca San Miguel se descubrió porque está al lado de las huellas de dinosaurios. ¿Pero por qué? Pues porque como es el lugar de paso, pues están todas las cosas allí, pero no tiene nada que ver. Y pues creo que fueron los paleontólogos los que dijeron, oye, de aquí salen piedras. Y entonces Lourdes Montes y Rafa Domingo organizaron esa excavación, y que han venido esta gente de la Universidad de Novosibirsk, porque teníamos un convenio, ahora ya no viene nadie de Siberia ni de Rusia, pero se ha excavado incluso con gente que venía de Rusia, y nosotros mismos. Muy bien, pues con el alivio de saber que los Yamnaya preservaron a Raquel Welch, todavía tenemos la esperanza de ser guapos algún día.
pero ya no hay más preguntas y quizás tenemos que dar ya fin a este acto. Gracias. Pues si no hay nada más, agradecerles a todos como siempre la presencia, también a los que nos siguen online. Muchísimas gracias, Pilar, por tu esfuerzo de síntesis, por tu amenidad y por la charla, y a todos emplazarles a la próxima, que no será la semana que viene, sino el día 25. El día 25, en esta misma sala, sobre el derecho civil aragonés, con la catedrática Mari Carmen Bayoz, que además es la presidenta de la Comisión de Derecho Civil de Aragón, un tema interesantísimo también. Cambiamos de registro, dejamos la historia, pero casi seguimos al lado de la historia. O sea que muchísimas gracias, Pilar, y muchas gracias a todos.